La libertad, la justicia y la paz son conceptos indivisibles. Lo que es justo para unos debería serlo para los otros. Lo que es injusto para unos también debería ser para los otros. Las semanas después del incidente del 7 de octubre de 2023 en Israel han hecho que la situación se haya intensificado día a día. Hay un conflicto total en esa franja de Gaza. La brutalidad del ataque de Hamás a familias, mujeres y niños israelíes en los kibutz merece ser condenada con la misma vehemencia con la que se condena cualquier ataque brutal a personas indefensas en cualquier parte del mundo. Esto es lo que diría cualquier persona. ¿Sí o no? ¿Esto es justo? Según las palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, nada puede justificar el asesinato, las heridas y el secuestro deliberado de civiles ni el lanzamiento de cohetes contra objetivos civiles. Las incursiones de Hamás tuvieron como resultado unas 1.400 muertes israelíes, entre 200-250 personas tomadas como rehenes. Y como respuesta, el gobierno israelí de Netanyahu se preparó para la guerra. Estableció una Secretaría de Guerra de Unidad Nacional y organizó bombardeos constantes. La ciudad de Gaza está quedando reducida a escombros. Los propios terroristas de Hamás, con sus cálculos inmediatos, durante varios días afirmaron que Israel había asesinado a más de 30.000 personas. El cómputo global que hace la ONU de fallecidos palestinos son de 6.000. ¿Cómo cambia la situación, verdad? Lo siento, pero yo no puedo creer a un grupo terrorista que asesina, que viola a civiles, y encima me voy a creer las cifras que ellos están diciendo que hay de fallecidos. Pues aquí en España los han creído. Aquí en España se han presentado noticias de medios de comunicación importantes creyendo la cifra de muertos que exponía Hamás a sus medios de comunicación y que después se extendían por todo el mundo. Lo que nos encontramos ahora va más allá de la ira causada por los ataques brutales de Hamás. Lo que está sucediendo ahora en esa franja de Gaza nos tiene que poner la vista en lo que dice la palabra de Dios. Gaza ha sido un lugar de conflicto y profecías de destrucción desde tiempos bíblicos hasta ahora, hasta el presente. Por eso queremos durante unos minutos mencionar, explorar las profecías bíblicas que predicen la destrucción de Gaza. Y vamos a analizar un poquito la situación de esa franja de Gaza bajo el gobierno de Hamás. Que esto es algo que tienen que entender todas las personas. Aquí no es una guerra Israel contra Palestina. Aquí es una guerra de Israel contra un gobierno terrorista. Un gobierno que no mira por los intereses del pueblo. Esto es así. Hamás es un grupo que muchos países consideran terrorista, pero otros no. Los gobiernos no están a favor de Palestina. Tristemente. Porque Palestina no es el que ahora mismo está atacando a Israel. No son los palestinos. Los que están atacando a Israel son terroristas que están dirigiendo esa franja de Gaza. Y esto es lo que tenemos que ver tú y yo. Porque este mensaje también tiene una enseñanza espiritual. Y te la vamos a compartir en unos minutos. La Biblia menciona a Gaza en varias ocasiones, muchas de las cuales predicen su destrucción debido a sus pecados y actos de violencia. Amós capítulo 1, versículos 6 y 7.
Vamos a mencionaros versículos, profecías bíblicas que hablan sobre la destrucción de Gaza. Ya la palabra de Dios te habla de la destrucción de Gaza. Ahora analiza tú, enciende tu televisor y mira las noticias sobre cómo está la situación en Gaza. Puedes ver imágenes en internet y verás que la ciudad de Gaza se está convirtiendo en escombro. Es decir, lo que dice la palabra de Dios se cumple. Amós capítulo 1, versículos 6 y 7. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza y por el 4, no revocaré su castigo, porque llevó en cautiverio a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. Este versículo está condenando a esta ciudad, está condenando a Gaza por sus acciones y predice un castigo severo que incluye la destrucción por fuego. Esto ahora mismo lo estamos viendo en esa franja de Gaza. Destrucción por fuego. ¿Cómo se está produciendo el fuego? Por disparos, por bombas, por misiles. De ahí viene todo ese fuego. Destrucción incluso de lugares de armamento secreto de este grupo terrorista Hamás. Lo hemos mencionado en varias ocasiones y lo vamos a seguir haciendo. No nos vamos a cansar de hacerlo. No justificamos los ataques que se están produciendo de Israel, en el sentido de que queremos que Israel ataque y destruya a Hamás, o destruya, por ejemplo, lugares donde hay civiles. No estamos a favor de eso, porque sabemos que Dios enviará un juicio muy grande a Israel también. El Señor no solo va a castigar Gaza, el Señor no solo va a castigar a los terroristas de Hamás y a cualquier otro grupo terrorista, va a castigar también a Israel, la niña de sus ojos. Va a enviar juicios a esta nación. Lo dice la palabra. Pero lo hemos hablado en infinidad de ocasiones, lo seguiremos hablando. Gaza está conectada con túneles subterráneos. Esos túneles se conectan entre sí, llegan a Egipto, llegan al Líbano y llegan a muchos lugares donde entran y salen los terroristas con el armamento. Se han hallado túneles, cientos de túneles conectados entre sí, con raíles donde se transportaba a los rehenes y también el armamento. Ese armamento, ¿de dónde sale? ¿Quién es el que le da las armas? Puede que sea Estados Unidos, puede que sea Irán, puede que sea Egipto, puede que sea el Líbano. Pero ¿de dónde sacan esos recursos los terroristas de Hamás? Otro pasaje que habla sobre la destrucción de Gaza, Zacarías capítulo 9, versículo 5. Gaza también se dolerá en gran manera, y Ecrón, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Zacarías está hablando del dolor, de la confusión que vendrán sobre Gaza. Zacarías, de parte de Dios, está indicando y está señalando que va a venir una devastación sobre la ciudad de Gaza. Y uno puede decir, bueno, José, esto ya sucedió en los tiempos del Antiguo Testamento. No sucedió. Porque la palabra de Dios dice que Gaza será destruida. Es decir, que no se va a levantar. En la época del Antiguo Testamento, Gaza no fue destruida por completo. La palabra de Dios en los tiempos proféticos habla que Gaza será destruida y no volverá a ser llamada ciudad. Es decir, que será escombros. Nadie habitará en este lugar. Jeremías
capítulo 47, versículo 5. Gaza se rapó la cabeza, Ascalón pereció. Restos de su valle, ¿hasta cuándo os haréis incisiones? Esto está hablando del duelo. Esto está hablando de la desolación en Gaza. Desolación que hoy en día se está produciendo. Y va a ir a más. Sofonías capítulo 2, verso 4. Porque Gaza será abandonada y Ascalón será desolada. Saquearán Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Qué curioso que Ascalón y Asdod fueron dos lugares donde los terroristas de Hamás el 7 y el 8 de octubre atacaron. Fueron estas dos ciudades, Ascalón, Asdod y varias más. Y lo hicieron en pleno día. Saquearán a Asdod en pleno día. Eso es lo que hicieron los terroristas. Saquearon. Se llevaron rehenes. Sofonías está prediciendo el abandono y la desolación de Gaza junto con otras ciudades filisteas. Vamos a hacer un poquito de historia. Vamos a conocer el origen del grupo terrorista Hamás, que ahora mismo es el que está gobernando la franja de Gaza. El otro día salió un testimonio de una mujer hablando de que Gaza está así, no por Israel, sino por el grupo terrorista Hamás. ¿Qué hicieron varias personas? Taparon la boca a esa mujer. Y esas imágenes solo las vas a ver en plataformas como X, Twitter. Las vas a encontrar, esas imágenes, en Telegram, donde no hay censura, donde puedes ver en tiempo real lo que está sucediendo. Y esta mujer echaba la culpa a los terroristas de Hamás, no a Israel. Y cómo varias personas tapaban su boca para que no hable más. Hamás, el significado es Movimiento de Resistencia Islámica, es un acrónimo. Se fundó en el año 1987 durante la primera intifada. Es un levantamiento palestino contra la ocupación israelí, inspirado por los hermanos musulmanes. Hamás está combinando la lucha armada contra Israel con actividades sociales y caritativas entre los palestinos. Esto es lo que dicen. Pero esto no es lo que están cumpliendo de verdad, porque la ayuda humanitaria que llega a Gaza se la quedan los terroristas. Hamás tiene sus orígenes en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Los terroristas de Hamás los podemos relacionar con Amalek. Es el espíritu de Amalek el que ahora mismo dirige al grupo terrorista Hamás. Desde que ganó las elecciones legislativas palestinas en 2006, Hamás ha gobernado la franja de Gaza, tomando el control total. Ya en 2007, tras un conflicto violento con Fatah, bajo el gobierno de Hamás, Gaza ha experimentado un bloqueo económico y militar por parte de Israel y Egipto, lo que ha llevado a una situación humanitaria grave. Ese bloqueo económico militar es porque Hamás se lo lleva todo. La ayuda humanitaria, como te estaba mencionando, se lo lleva al grupo terrorista Hamás. Cuando Israel ha plantado árboles, ha plantado productos, ha instalado maquinarias para el suministro de agua, los terroristas de Hamás se han dedicado a desenterrar las cañerías y las han utilizado para hacer lanzacohetes. Hay imágenes sobre esto. Hamás es conocido por su resistencia armada contra Israel. ¿Qué hace Hamás? Lanza cohetes todos los días
Hamás lanza miles de cohetes contra ciudades israelíes, causando muertes y daños significativos, y esto no te lo cuentan los medios. Hamás lo que más hace son atentados suicidas. Durante los años 90, principios de los 2000, Hamás llevó a cabo atentados suicidas en Israel. Hamás tiene túneles de ataque. Han construido túneles subterráneos para infiltrarse en Israel y llevar a cabo ataques. Esas actividades han hecho que muchos países, incluidos Estados Unidos, la Unión Europea e Israel, clasifiquen a Hamás como una organización terrorista. ¿Te has dado cuenta, y te lo vuelvo a mencionar, que Palestina no usa o no está atacando a Israel? No verás a soldados, no sé si los tienen. Los que atacan son los terroristas de Hamás. La guerra no es Israel-Palestina, es Israel contra Hamás. Y el problema que viene es que los terroristas utilizan a los inocentes y a los civiles. Así actuaba Amalek. Amalek atacaba a los débiles, a los cansados, a los indefensos, y lo hacía por la retaguardia, por la espalda. Así hace Hamás hoy en día. No van a atacar a soldados, no van a atacar cuerpo a militares especializados, no, van a atacar a los civiles y a los inocentes. ¿Te has dado cuenta? Y hay personas y hay gobiernos que defienden las atrocidades de Hamás. Y están diciendo que los malos son los israelíes por la ocupación, por el genocidio. Vuelvo a repetir, Dios enviará castigo a Israel, por supuesto. Dios la va a castigar, porque Dios al que ama, corrige, disciplina. Y Dios corregirá los pecados de Israel. Pero quitémonos esa venda que nos están poniendo los medios de comunicación diciendo que el malo de la película es Israel. Aquí hay un grupo terrorista que poco a poco se está infiltrando en todo el mundo. Los terroristas nunca van a atacar, en la mayoría de los casos, a ejércitos especializados. Y no lo van a hacer cara a cara, lo van a hacer a escondidas, a espaldas. Van a acudir a eventos multitudinarios. Se van a suicidar y van a atacar a los más inocentes. Y luego se ponen la medalla. El grupo terrorista Hamás, Hezbollah, ISIS, Daesh, Boko Haram han hecho un comunicado diciendo que ellos han sido los artífices de ese atentado. Y salen victoriosos, celebrando. Los terroristas son unos cobardes. Y ya la palabra de Dios, Amalek, atacaba al pueblo de Israel por la retaguardia, por la espalda. Atacaba a las mujeres, a los ancianos, a los niños, a los enfermos, a los indefensos. Y esto tiene una enseñanza espiritual para nuestras vidas. Porque el enemigo no te va a atacar cuando tú estás más fuerte en los caminos del Señor. Te va a atacar en momentos de debilidad. Cuando bajes las manos, cuando desvíes tu mirada de Cristo, como hizo Pedro. Pedro camina sobre las aguas porque su mirada estaba puesta en Jesús. Empezó a ver las olas, empezó a ver la tormenta y empezó a hundirse. Cuando quitas tu mirada de Jesús, el enemigo te va a atacar. Cuando dejes de orar, cuando dejes de ayunar, cuando dejes de clamar a Dios, el enemigo va a ver la situación y te va a atacar. Siempre ataca en los momentos de debilidad. Atacó a Jesús de esa manera cuando Jesús tuvo hambre. 40 días ayunando en el desierto. Tuvo hambre y vino el tentador. El tentador, Satanás, el diablo, el enemigo, no vino cuando Jesús estaba en esos momentos de oración y ayuno, no, vino cuando Jesús tuvo hambre. Enseñanza para ti y para mí. El enemigo siempre te va a atacar en la debilidad, en la enfermedad, cuando quitas tu mirada de Jesús. Así ataca Hamás y los grupos terroristas a los más débiles, a los indefensos.
La vida bajo el gobierno de Hamás y el constante conflicto con Israel ha afectado gravemente a los habitantes de Gaza. Ellos son los inocentes, pero ahora mismo están en medio de una guerra. Todo porque los que están liderando, gobernando esa nación, un grupo terrorista, los está utilizando como escudos humanos. Las condiciones de vida, la destrucción, el desplazamiento, la economía, todo esto es el impacto que está viviendo la población de Gaza. El bloqueo ha causado una grave escasez de bienes esenciales, incluyendo alimentos, medicinas y combustible. Veíamos cómo llegaban contenedores de ayuda humanitaria y los terroristas de Hamás subidos en esos contenedores atacando a la propia población civil de Palestina, atacándolos, disparándolos, y no podían acceder a esos contenedores. Hay imágenes. Pero qué pena que no se han publicado en todo el mundo y la gente sigue y seguirá defendiendo a grupos terroristas. Las operaciones militares israelíes en respuesta a los ataques de Hamás han provocado una gran destrucción y desplazamiento de personas. La economía de Gaza está en ruinas. No me quiero imaginar las tasas de desempleo, la pobreza. Pero viendo cómo está la ciudad y viendo quién lo gobierna, entonces sí me puedo hacer una idea de lo que está viviendo esa población. Te darás cuenta de cómo está tu país por el gobierno que tiene. Como esté el gobierno, así estará tu país. Si tu gobierno o el gobierno de tu país mira por sus intereses personales, se enriquecen cada día más, y tú estás en condición de pobreza, tú sabes que tu país no irá para bien. Todos estos gobiernos que te dicen que van a erradicar la pobreza, que van a acabar con el desempleo, todo es una farsa, es una mentira. Ya en el Antiguo Testamento había pobreza. Y no se va a acabar nunca. Jesús dice, a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Lo dijo Jesús, y eso se va a cumplir. Todos estos gobiernos que dicen que miran por el pueblo, es una mentira. Cuando te digan que la economía del país se está levantando, no lo creas. Esa economía solo está levantándose para ellos. Para mí, que estoy dirigiendo este país, la economía sí va bien, pero para el pueblo no. Por eso no los creas. Sean de derechas o de izquierdas, no creas a estos partidos que viven de esta manera. Viven así. Ellos son más ricos todavía. Y tú cada día eres más pobre. Y ves que no hay cambios en tu país. De hecho, ves que tu país va peor. La palabra de Dios, las profecías bíblicas hablan de la destrucción de Gaza y describen un destino de juicio y devastación. La franja de Gaza, bajo el control de Hamás, enfrenta desafíos extremadamente difíciles, todos marcados por el conflicto, la pobreza, la desesperanza. Los versículos que acabamos de leer en los diferentes profetas ahora mismo están resonando en la actualidad. Y tú y yo tenemos que ver toda esta situación como algo que va a llegar a Gaza y ya no habrá vuelta atrás. ¿Qué podemos hacer tú y yo? Clamar al Señor. Buscar a Dios y pedirle que tenga misericordia de los habitantes de Gaza. Que tenga misericordia de Israel. Que tenga misericordia de tantas naciones que ahora mismo buscan un beneficio personal. Se enriquecen a causa del pueblo.
que Dios haga justicia. Pero no pensemos que esto irá a mejor, porque toda esta situación tiene que ir a peor. Se tiene que complicar tanto la situación y se va a complicar que en cualquier momento encenderemos el televisor y veremos que la franja de Gaza ha sido destruida. Y la palabra de Dios ya profetiza que Gaza será un montón de escombros, al igual que otras naciones. Veremos a ver qué sucede con Siria, veremos a ver qué sucede con el Líbano. La palabra de Dios habla de destrucción de estas naciones. ¿Por parte de Israel? No lo sé. ¿Por parte de los Estados Unidos? No lo sé. Pero la palabra de Dios habla de la destrucción de estas naciones. Y lo que dice la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios dice que Gaza será destruida y será destruida. Y lo vamos a ver en los próximos días. Por eso tenemos que orar a Dios para que tenga misericordia de los civiles, de los inocentes que huyen de estos conflictos. Al igual que tenemos que orar por la situación de Ucrania. Jesús hablaba sobre las guerras y se están produciendo. Y llegarán más guerras. Principio de dolores. Estamos en los últimos tiempos. Vendrá pestes, vendrá hambre, vendrán enfermedades, habrán terremotos, desastres naturales. Todo esto, la palabra de Dios lo profetiza y todo esto se va a cumplir.